Vamos a calcular ahora el voltaje y la corriente entre los puntos A y B que nos proporciona el cuarto término de la serie de Fourier, que vendría siendo nuestra tercera fuente de corriente alterna. El circuito sigue siendo el mismo, dejamos las mismas direcciones, los mismos cajones, únicamente vamos a cambiar del valor de la fuente y la frecuencia de trabajo del circuito. Es decir, ahora el voltaje de la fuente va a ser igual a 5.09 seno de 5 megat y son volts. Transformamos la fuente de forma senoidal a forma polar. Recuerden que como vamos a calcular valores eficaces, no podemos transformar esta al dividirla entre raíz de 2 porque sería un valor eficaz. Y no podemos calcular un valor eficaz de otro eficaz. Es por ello que simplemente tomamos 5.09 si es de 0 grados. La frecuencia 3, porque es la tercera fuente de corriente alterna, por eso le llamamos o le agregamos el subíndice 3, es esto que está aquí, sería 5 megat, multiplicamos a 5 por la frecuencia fundamental que nos dieron y nos queda como 1885 radianes sobre segundo. Ahora lo que hay que hacer es volver a calcular cada uno de los cajones de impedancias, ya que al tener una frecuencia distinta, las impedancias de la bobina y de los capacitores que pudiéramos tener en el circuito se van a modificar. Y entonces vamos a calcular nuevamente la impedancia 1, que ahora va a ser 20 más 20i, la impedancia 2, que es 30 más 30i, la impedancia 3, que es igual a menos 5i, la impedancia 4, que sigue siendo 10 por ser una resistencia, y la impedancia mutua 1, 2, recordando que la inductancia mutua 1, 2 por las direcciones que se asignaron es negativa siempre para este circuito y va a ser igual a menos 10. Y escribimos nuestro circuito en el cual no modificamos ningún elemento, ninguna dirección de las corrientes que se asignaron, sigue siendo malla 1, malla 2, pero ahora también la fuente vale 5.09 si es de 0 grados. Del circuito, la corriente que nos proporciona o la corriente que queremos entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna sigue siendo igual a I2, que es igual a la corriente de la malla 2. Ya explicamos por qué llevan la misma dirección y van de A hacia B. El voltaje 3 que hay entre los puntos A y B va a ser igual al voltaje de la impedancia 2 nuevamente. ¿El por qué? Porque queremos el voltaje de A hacia B. La corriente de la impedancia 2 va de A hacia B y la corriente de la malla 2 también va de A hacia B. Como llevan la misma dirección, pues el voltaje es positivo y va a ser igual a la impedancia 2 por la corriente 2, que es esta, más la impedancia mutua 2,1 por la corriente 1, que es esta. Al sustituir datos de la corriente 1 y la corriente 2 en función de las corrientes de malla, que es lo que vamos a calcular nosotros, nos queda que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna es igual a Z2 por la corriente de la malla 2 más Z21 por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Hay que calcular nuevamente las impedancias propias y mutuas de las mallas. Queda exactamente igual que Z11 es igual a, la impedancia propia de la malla 1 es igual a Z1 más Z4, pero ahora va a ser su valor 30 más 20i. La impedancia propia de la malla 2 va a ser, sigue siendo Z1 más Z2 más Z3 más 2 veces menos Z21, pero ahora el valor es 50 más 65i. Y la impedancia mutua Z12 sigue siendo menos Z1 más Z12, que ahora el valor es menos 20 menos 30i. Aquí hay que recordar que les mencioné que podemos aplicar diferentes métodos. ¿Por qué únicamente estoy aplicando aquí el método de mallas? Porque hay acoplamientos. Y recuerden que cada vez que se tengan bobinas acopladas, únicamente tenemos dos métodos para trabajar, el método de mallas y el método de nodos. Siempre que se trabaje con impedancias es el método de mallas. Y si se estuviera trabajando con admitancias sería el método de nodos. En este caso, por tener impedancias, estamos trabajando con el método de mallas. Por eso es que todas las operaciones son exactamente, o más bien todo el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es que al modificarse el valor de las impedancias de los capacitores y las bobinas, pues se van a modificar los valores de las impedancias propias y mutuas de las mallas y de las corrientes, pero todo el procedimiento es exactamente igual, ya que es el mismo método. Lo podemos repetir todas las veces, o lo tendríamos que repetir en este caso todas las veces para cada una de las fuentes de corriente alterna. Si no hubiera acoplamientos, podría ser que yo a lo mejor puedo realizar, en el primero lo realizo por un método de mallas, se me hace muy complicado y después puedo aplicar un intercambio de fuentes y aplicar un divisor de corriente y puede ser que sea más fácil. Pero eso si no existieran acoplamientos, puedo modificar mi método con cada una de mis fuentes para ver cuál sería el más rápido. Si en la segunda fuente yo encontré un método más rápido, pues ya a partir de la tercera y de la cuarta fuente de corriente alterna puedo volver a aplicar ese mismo método. Pero en este caso, por existir acoplamiento,
únicamente puedo aplicar el método de mallas. Por eso estoy repitiendo todo el proceso. Claro que volviendo a calcular cada uno de los valores de mis impedancias, de mis cajones de impedancias, por lo tanto de mis impedancias propias y mutuas, y de las corrientes de las mallas, y así de los voltajes que me están dando. Entonces, regresando, tenemos las ecuaciones de las mallas, que sería el valor de la impedancia propia de la malla 1 multiplicado por la corriente 1, más el valor de la impedancia mutua entre la malla 1 y 2 multiplicado por la corriente 2. Como es impedancia por corriente, recuerden que solo se puede igualar a fuentes de voltaje. Lo primero que hay que hacer es ubicar si en la malla 1 existe alguna fuente. En este caso tenemos una fuente. Podemos ver que es una fuente de voltaje por la simbología. Entonces, siempre que la corriente de la malla lleve la dirección de la fuente, es decir, en el sentido convencional de más a menos, la fuente del lado derecho se va a escribir, el valor de la fuente en el lado derecho se va a escribir como positivo. Esto es igual a 5.09. Escribimos la ecuación de la malla 2, que sería lo que vale Z21, la impedancia mutua entre la malla 1 y 2 por la corriente 1, más lo que vale la impedancia propia de la malla 2 por la corriente 2. Verificamos si en la malla 2 existen fuentes. En este caso no lo hay, es por ello que se iguala a 0. Hay que calcular la corriente de la malla 1 y de la malla 2, que a través del método de determinantes las obtenemos, y entonces ya podemos calcular la corriente que hay entre los puntos A y B, que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna, que ya sabemos que es igual a la corriente de la malla 2, por eso nos va a quedar 0.095 menos 0.020i. La transformamos a su forma polar y va a ser 0.097 cis de menos 11.88 grados y son amperes. Mientras que para el voltaje, ya sabemos que va a ser igual a la impedancia 2 por la corriente 2 más la impedancia 2.1 por la corriente 1 menos de la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Entonces, haciendo operaciones, nos queda que es 3.050 más 1.070i. La transformamos a su forma polar y es 3.232 cis de 19.33 grados. Ya obtuvimos entonces la corriente y el voltaje entre los puntos A y B, que nos proporciona la tercera fuente de corriente alterna, y únicamente nos faltaría trabajar con el quinto término de la serie de Fourier, que sería nuestra cuarta fuente de corriente alterna.